Hola, buenas noches. Jóvenes, espero que estén bien, que la estén pasando bien. Estamos nuevamente de regreso y en esta ocasión, pues quise hacerlo de esta manera, a ver cómo nos va. Para ello voy a retroalimentar el tema que anticipadamente estuvimos viendo, pero vi que quedaron muchas lagunas en él. Por lo tanto, me voy a permitir explicarlo. Estamos hablando de textos persuasivos, ¿sí? Cuando hablamos de textos persuasivos, como su palabra lo dice, nos referimos a, a esa conducta que nos permite influir ante la conducta de los demás. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, cuando nosotros hablamos de este tipo de textos, tenemos la capacidad de convencer a través de la palabra. Para poder convencer a través de la palabra, es necesario fundamentarnos primeramente, o sea, estar empapados del tema que vamos a ver, ¿sí? Porque eso se puede hacer a través de un discurso argumentativo, también de un anuncio publicitario o una caricatura política. Todo dependiendo del área que se requiera. Pero en este caso, en el caso del discurso argumentativo, que es lo más obvio en este caso, vamos a hablar de que si tenemos la capacidad de discurrir, ¿sí? Discurrir quiere decir tener facilidad de palabra. Discernir es, en este caso, conocer el tema y poder afirmar o negar de lo que estás hablando, ¿sí? Y si yo logro discernir, logro persuadir a través de la palabra, yo voy a tener la capacidad de convencer. Pero todo es un proceso. Tener facilidad de palabra, apropiarme del tema que voy a mencionar. ¿Por qué tengo que apropiarme del tema? Yo no puedo, fíjense bien, yo no puedo afirmar o negar algo que no conozco. Yo no puedo convencer a los demás si yo no estoy convencida, ¿sí? Por eso es un discurso argumentativo. Primeramente debo de convencerme para poder convencer a los demás. ¿Y cómo se hace esto? Pues estar bien fundamentado sobre lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Por qué? ¿O para qué? Para poder defender el tema que vamos a ver. No podré yo en ningún momento convencer a los demás si yo no tengo conocimiento de causa sobre lo que estoy diciendo. Entonces, primeramente debo de convencerme a sí misma para poder convencer a los demás, ¿sí? Entonces, son aspectos que debemos de considerar, ¿sí? Para poder hablar de textos persuasivos. Aquí, la función que más prevalece es la persuasiva, como su nombre lo dice. Persuasiva, de persuadir, ¿sí? No es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque para poder convencer a los demás, debemos de tener mucha seguridad sobre lo que estamos diciendo, ¿sí? Y lo que siempre les venía enfatizando, para que yo influya ante la conducta de los demás, yo debo de estar bien capacitada para lograr, ahora sí, la atención de los demás. Entonces, ¿qué se requiere? Primeramente, conocer
de lo que estoy hablando, el tema en este caso. Yo no puedo defender lo no defendible, entonces debo de conocer el tema. Una vez que ya se tenga conocimiento del tema, ahora sí, vamos a tener la capacidad de discernir sobre el mismo, para poder tener, pero para poder discernir, ¿sí? Debo tener conocimiento de causa, ¿sí? Y en el caso del discurso, pues es que en él tenga la facilidad de discurrir, o sea, tenga facilidad de palabra y poderla defender. En este caso, vamos a hablar de que estos elementos son los que nos van a permitir, lograr un texto discursivo. El texto discursivo se vale de argumentos que tratan de influir y convencer, pero para influir y convencer debo de discernir. Para poder discernir debo tener facilidad de palabra para poder convencer a todos los demás. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere discernir. Discernir. ¿Qué es discernir? Tener facilidad de palabra. ¿Sí? Para discernir, vamos a influir. Discernir. Una vez que ya tengamos, primeramente vamos a fundamentar lo que vamos a decir para poder discernir. ¿Qué es discernir? Pues defender la postura de lo que estamos diciendo, ¿sí? Ponernos al tú por tú, en este caso con el autor del tema. Poder afirmar o negar lo que estamos diciendo para poder convencer a todos los, en este caso al destinatario, ¿sí? Si yo no tengo la capacidad, ¿sí?, de convencer a los demás, porque para convencer debo conocer el tema, debo de apropiarme del mismo. Ya una vez apropiándome del mismo, pues yo podré discernir y convencer a los demás. Ahora, en este caso, cuando hablo de textos persuasivos, cabe mencionar que las funciones lingüísticas que más sobresalen aquí, pues es la función persuasiva, así como la función informativa. ¿Por qué la persuasiva? Porque la persuasiva, como su nombre lo dice, se llama persuasiva connotiva. ¿Por qué? Porque trata de connotar ante los demás para ser escuchados, ¿sí? Cuando mencionan la referencial o retórica, como le llaman ahora, es porque vamos a partir de lo que realmente es, ¿sí?, para poder convencer a los demás. Debemos de tener conocimiento de causa sobre lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos texto persuasivo. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque en las tareas anteriores que estuve mencionando, a pesar de que este tema todavía alcanzamos a explicarlo, ustedes no leyeron. Me di cuenta que
Se reflejó en las tareas, ¿sí? Las tareas no reunían los requisitos. Y esto ya lo vimos. Es un tema que ya vimos. Inclusive lo ejemplificamos en el salón. Pero en fin, se trata de aclarar esto. Repito, textos persuasivos porque van a, en este caso, el receptor va a intentar de influir ante los receptores para ser escuchado. Pero para ser escuchado necesita tener facilidad de palabra, ¿sí? Y tener conocimiento sobre todo del tema, porque si no tiene conocimiento del tema no va a lograr influir ante la conducta de los demás para ser escuchados. Entonces, tomando en cuenta todo esto, pues nosotros vamos a lograr ahora sí conceptualizar lo que es un texto persuasivo. En el caso del anuncio publicitario, fíjense bien, anuncio publicitario. Ustedes han visto en cualquier momento, por ejemplo, cuando anuncian la Coca y tiene un eslogan, anuncian ¿qué otra cosa? El cigarrillo, dice algo así del cigarro, al final dice, cuidado porque te puede causar cáncer. Y así, el consumo, ¿sí? Su consumo puede provocarte el cáncer. Entonces, hay algunos artículos, ¿sí? Que para poder consumirlos, pues se tienen que poner una frase que sea atractiva. ¿Para qué? Para que nosotros como consumidores podamos adquirir ese producto, ¿sí? Todos los productos traen un eslogan. Las sabritas, los jabones, los cigarrillos, la Coca-Cola, y todos los productos van a traer un eslogan de convencimiento. La finalidad es que tú compres, que tú consumas el producto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenían que haber hecho ahí? Pues hacer un anuncio publicitario, pero para hacer un anuncio publicitario hay que hacerlo llamativo, ¿sí? Con colores pues agradables a la vista de los demás, con un anuncio fuerte, de manera de que llame la atención para que en este caso el consumidor adquiera el producto, ¿sí? En el caso de la caricatura política, pues imagínense si es una caricatura política, pues ¿de qué se trata? ¿Hacia dónde quiere llegar? Pues que en este caso que la audiencia se entere cómo está la situación del país, pero de una manera chusca, de una manera que llame la atención sin ofender. Entonces, esa es la finalidad de la caricatura política, que nosotros de alguna manera nos convenzamos, ¿sí?, de lo que nos quieren dar a entender, en donde en este caso la caricatura política pues alude al gobierno y a los políticos, ¿sí?, de alguna circunstancia que se está viviendo, pero de una manera chusca, ¿sí?, de una manera no ofensiva. Ahora, dentro de los elementos que se consideran, ¿sí?, dentro de los elementos que se consideran en la situación comunicativa para texto persuasivo, pues tenemos en este caso el enunciador, el canal, el mensaje y el enunciatario. ¿Qué papel juegan estos 4 elementos? Estamos hablando del enunciador. ¿Quién es el enunciador en este caso? Es la persona que hace, ¿sí?, que produce el anuncio, ¿sí? Es el autor del texto, ¿sí? Para esto puede ser un escritor que se dedique, ¿sí?, a hacer artículos de opinión,
para una campaña, para un político en sí, o para una caricatura. Ahora, cuando hablamos de canal, ¿cuál es el canal? Pues ustedes saben que el canal es el medio físico, ¿sí? Pero en este caso, el canal puede ser, pues, la televisión, la radio, ¿sí? Y puede ser en forma oral, ¿sí? Ahora, pero para promocionarnos en la televisión, ¿sí? O en la televisión puede hacerse, pero con anuncios llamativos, ¿sí? O con algo, con imágenes, o con lo que sea, pero que sean llamativos, que tengan la intención, ¿sí? De llamar la intención ahora sí de que nos guste, que nos llame la atención. Por otro lado, el mensaje. ¿Qué función tiene aquí el mensaje? Pues el mensaje puede adoptarse de muchas maneras. Por ejemplo, el diálogo, el juego de palabras, el cambio del texto o de imágenes, dependiendo cuál es la intención que nosotros queramos proyectar, ¿sí? Debe ser un mensaje que llame la atención, ¿sí? Un mensaje que de alguna manera nos va a permitir, pues, lograr influir ante la conducta de otro o de otros, ¿sí? De lo contrario, pues, no vamos a lograr el objetivo. Viendo esto de esta manera, pues tenemos que ver que también los textos persuasivos tienen una estructura externa y otra interna. En la estructura externa, ¿sí? Pues se manejan varios aspectos. Aquí, en la estructura externa, la presentación de la información es una estructura lógica. ¿Cómo entendemos eso de una estructura lógica? Pues cuando presentamos algo, debe tener una fundamentación, o sea, debe llevar una directriz hacia dónde va, qué quiero perseguir con esto, ¿sí? O sea, tiene una razón de ser, el por qué está, o por qué lo dije, o por qué lo hice. Debe tener una organización textual, y esta organización textual se divide en 5 partes. Primeramente, pues tenemos que la redacción pues debe ser en prosa. Cuando hablamos de prosa es que debe ser de corrido, ¿sí? También, y esta se puede hacer pública en los periódicos o revistas, en columnas, vaya, de periódicos y revistas. Debe tener un planteamiento del tema que se va a ver. O sea, porque no podemos hablar nada más así al vacío sin saber hacia dónde vamos. Debe tener un cuerpo, ¿sí? O sea, una estructura, en este caso, una buena argumentación, ¿sí? Que es lo que lo va a hacer, lo va a fundamentar. Y al término de esto, pues también debe tener una conclusión. Un texto con estas características,
se dice que puede ser breve. Pues va a depender del texto que estés haciendo. Por ejemplo, si vamos a hacer un discurso argumentativo, pues comúnmente los discursos argumentativos pues son más extensos. Pero si vamos a hacer un anuncio publicitario, pues dependiendo del artículo que vas a promocionar. Y si vamos a hacer una caricatura política, pues dependiendo también lo que quieras informar. Entonces, no siempre van a ser cortos. En el caso del discurso político, comúnmente no son cortos. Por otro lado, tenemos también características internas. En las características internas, primeramente, pues resalta el estilo del autor. Cada autor ahora sí que va a impregnar su propio estilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera se va a evidenciar hasta dónde es posible manejar el tema. Va en este caso manifestar cómo está culturalmente hablando. ¿Por qué? Porque ahí se va a notar, ¿sí?, la capacidad intelectual que tenga, el medio social en donde se desenvuelva. Bueno, también aquí en las características internas, pues nos damos cuenta que se maneja en algún momento los recursos emotivos dependiendo del tema que se trata o que se trate. ¿Por qué? Porque pues no precisamente podemos impregnar de recursos emotivos dependiendo. Si estamos hablando de un discurso argumentativo, pues no. Porque en un discurso argumentativo comúnmente se hace utilizando ahora sí la función referencial. Aquí no tiene nada que ver ahora los estados emocionales. Y también ocupamos recursos lingüísticos. Los recursos lingüísticos nos van a permitir, pues, de alguna manera aplicar como debe de ser el lenguaje. Y por último, pues, los argumentos que con todo esto lleva, pues pueden reforzarse con conceptos que finalmente nos va a permitir afirmar o negar lo que estás diciendo. Pero esto en el caso del discurso argumentativo. En los otros casos, pues dependiendo, sí, porque sí se vale apropiarse o manifestar para poder atraer al público cosas que la compra de algo, pues sí se vale ocupar en este caso la función emotiva, ¿sí? De igual manera en la caricatura política. Y de esta manera cabe mencionar que también cada uno de los textos persuasivos, estamos hablando del anuncio publicitario, del anuncio de opinión y de la caricatura política. Cada uno de ellos tienen características internas y también externas para su manejo. En el caso en este caso de los anuncios publicitarios, maneja 3 tipos de características externas. Dicen que los textos
deben de ser descontinuos que combinen dibujos y recursos verbales, que también el texto debe ser verbal y breve, y marca gráficas características como logotipos, imágenes y demás. ¿Para qué, por qué o para qué todo esto? Para llamar la atención. Por eso es un anuncio, ¿sí? Publicitario, ¿sí? Para llamar la atención tiene que hacerlo de esa manera. Eso es con respecto a las características externas. En cuanto a las características internas, considera la persuasión emocional, la racional, los sentimientos y necesidades del público. Las imágenes y los colores tienen mucho que ver para llamar la atención, y sobre todo las fórmulas que se utilizan para hacer llegar los mensajes. Y sobre todo hay que hablar siempre en segunda persona, considerar siempre los temas y los eslogan para poder convencer a la gente. En los artículos de opinión, que en este caso estamos hablando de textos de información periodística, el artículo de opinión es cuando nosotros damos nuestro punto de vista sobre una noticia ya dada. Tú la lees y la desmenuzas, ¿sí? Cuando tú tienes la capacidad de hacerlo, a eso le llamamos artículo de opinión. Atrás de todo esto se refleja también tu estilo. ¿Por qué? Porque tienes la libertad de manifestar lo que dijo otra persona, pero con tus palabras. Es un punto crítico o una valoración sobre sobre alguna información que otra persona dio. En el caso, dentro del artículo de opinión, hay otros tipos, por ejemplo, la editorial, de fondo y de colaboración. En la editorial refleja el punto de vista y la filosofía, en este caso, del periódico. Y en el de fondo, cuando hablamos habla de una forma de articular, o el articulista hace un sinfín de interpretaciones, ¿sí? Y opiniones o juicios sobre algo que se dio. Y de colaboración, pues hacen un reconocimiento, prestigio ideológico o académico que aportan opiniones del medio informativo. Y en cuanto a las características externas, menciona que los textos son continuos. En este género se usa la argumentación y el autor expresa la opinión muy personal, desmenuzando la noticia que otra persona ha dado, pero se la apropia. Y comúnmente en este tipo aborda temas polémicos, ¿sí? En cuanto a las características internas, la redacción debe tener un carácter formal, ¿sí? Y su argumentación debe ser
racional. Los conectores y recursos lingüísticos deben de saberlos utilizar para poder darle orden a las ideas. Los argumentos que en él se reforzan deben de estar a la altura de personas o de autores que están, en este caso, que son expertos en la materia. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos la capacidad, simple y sencillamente que para poder hacer un juicio crítico de una noticia ya dada, debemos de tener ahora sí conocimiento de lo que estamos haciendo. No podemos tomar a la ligera algo tan serio. Entonces hay que saberlo hacer. En el caso de la caricatura política, en el caso de la caricatura política, también tenemos características externas e internas. Es un test, para empezaremos por las externas. Se considera como un texto discontinuo. ¿Por qué? Porque debe de cambiar las imágenes y los recursos verbales. Para llamar la atención utiliza las onomatopeyas y los globos de conversación. Hace uso de una manera desmedida, ¿sí? De situaciones que para llamar la atención, que causen, pues, puede ser sorpresa o miedo, o dependiendo cuál sea la intención, porque es una caricatura política. O que chuscamente se comente algo. En el caso, dice que es un texto verbal, porque pues suele ser breve. Aquí lo que va a ayudar es cómo tú la lleves a cabo, o sea, la forma en cómo tú la plasmas y lo llamativa que esté esta. En las características internas pues debe llevar un lenguaje informal porque es una caricatura. Y incluir temas de carácter político. Apelar sobre un argumento implícito del contexto. ¿Para qué? Para llamar la atención. No podemos hablar de algo, ¿sí?, que está fuera de contexto. O sea, por ejemplo, si en ese momento me pongo a mencionar la situación que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19, pues ustedes saben que han surgido un sinnúmero de cuestiones chuscas por parte del gobierno, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, pues, por el descontento que hay sobre su política, pero de alguna manera, pues, tiene un efecto persuasivo. Y aquí en la política, en la caricatura política, el humor es una evidencia. O sea, se trata de dar una noticia, pero a través de algo chusco, fundamental, y que tenga una finalidad crítica. Con respecto a lo que acabo de ver, jóvenes, está ubicado en su libro de texto, ¿sí? En su libro de texto que es el bloque 3 y se llama Textos Persuasivos, que por ahí ya le agregamos algo, ¿sí? Porque le faltaba algo. Pues ese es el tema que está ubicado en el bloque 3. Y más tarde o mañana les mando una tarea
pero no. Yo creo que en este no voy a llegar a la tarea porque ya lo encargué, ¿sí? Solamente les recuerdo a aquellos que no la han entregado, pues que la manden. ¿Por qué? Porque solamente 9 jóvenes de 19 entregaron la tarea, ¿sí? Entonces yo les invito, no, solamente 5, porque la primera actividad de la primera semana me cumplieron 9 y en la segunda semana solamente me cumplieron 5. Entonces yo les invito a que traten de hacer sus tareas. Buenas noches.